Buen día, bienvenidos a la primera jornada de Administración y Derecho Presupuestario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Presupuesto y Derechos Humanos. Damos lugar a las palabras de apertura sobre presupuesto y derechos fundamentales a cargo del doctor Horacio Corti, doctor en Derecho, juez de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad, expresidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, profesor titular regular de la UBA, autor de numerosos libros y ensayos. Su último libro recibió el premio de la Academia Nacional de Derecho y de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, buenos días. Sistema electrónico moderno, medio sorprendente. Bueno, ante todo, muchas gracias a los organizadores, en particular al doctor Corbalán, que gracias a su esfuerzo y a su ímpetu hemos podido organizar estas jornadas que las veníamos conversando desde hace mucho tiempo. La verdad, yo por cuestiones personales no pude participar mucho, así que le reconozco y le agradezco todo el esfuerzo porque hoy podamos estar aquí juntos en este lugar y compartir algunos momentos sobre la temática presupuestaria que por alguna, no sé, curiosidad malsana a mí me apasiona. Y con el paso del tiempo he ido encontrando gente que a su vez también está apasionada por la problemática presupuestaria y que también está hoy aquí con nosotros. Así que bueno, desde ese punto de vista también una alegría para mí que podamos también hacer una jornada sobre presupuesto y derechos humanos. Voy a tratar de ser breve. Hay muchísimas formas a través de las cuales podríamos encarar una presentación de estas jornadas. A mí me pareció pertinente hacer como una brevísima reflexión histórica para ver qué es lo nuevo y qué es lo viejo en la problemática presupuestaria y los derechos humanos. Porque hay, a mi entender, un lugar común que hoy en día circula muchísimo, según el cual la problemática presupuestaria es ajena a la reflexión sobre los derechos humanos y también es ajena a la problemática judicial. De forma tal que si hoy los jueces tienen que ver algo con el presupuesto, eso es una discusión moderna y actual, es como una cuestión que hoy en día enfrentan los jueces y que es algo que no habría sucedido en el pasado, y entonces es como si hubiera una discusión nueva. A mi entender hay aspectos nuevos, pero lo que no es nuevo es la discusión. Es más, diría que no solo que no es nueva, sino que si uno tiene en cuenta la historia constitucional argentina, es una discusión viejísima. Les diría incluso que es una discusión que es coetánea al nacimiento mismo de nuestro Poder Judicial Federal. Y para eso me gustaría retrotraerme muy brevísimamente a uno de nuestros primeros debates constitucionales en el Congreso, justamente cuando se discutió una de nuestras primeras leyes procesales, curiosamente aún vigente, que es la Ley 48, que es una de nuestras primeras legislaciones procesales, discusión que ocurrió en el año 1863, justo en el momento antes en el cual se estaba por constituir la propia Corte Suprema, que se constituye también en ese año 1863. Entonces se empieza a discutir cuál es la competencia de la Corte y de los tribunales federales, que como no existía el gobierno federal, no existían hasta ese momento. En el comienzo de consolidación de ese Estado federal se empiezan a crear las instituciones y entre ellas el Poder Judicial y la Corte Suprema. Y claro, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo se refiere a que los tribunales solamente van a conocer en los casos en los cuales el Estado es parte actora. Entonces, en el Congreso
se da todo un debate en la medida en la cual si se acepta o no que ese sea el límite del conocimiento de los jueces. Es decir, si los jueces van a conocer los casos en los cuales el Estado solo es parte actora, y eso es lo que proponía el Poder Ejecutivo y defendió parte de los legisladores, muchos de ellos algunos convencionales constituyentes, o si podía el Poder Judicial intervenir en todos los casos que se refieren al Estado, sea el Estado parte actora o demandado. O sea, se estaba discutiendo sencillamente si los particulares podían demandar al Estado ante el Poder Judicial en defensa de sus derechos. Y es interesante que para el sentido común del Poder Ejecutivo y de muchos legisladores y para muchos reconstructores posteriores del derecho procesal, un caso paradigmático de un gran trabajo que es alguien como Gondra, era obvio que no, es decir, que el Estado no podía ser demandado. ¿Y cuáles eran? Yo podría leer acá, pero tal vez voy a cortar un poco el curso de la exposición, pero hubo varios diputados y senadores que dijeron es inverosímil que el Estado sea demandado a los tribunales. Primero porque es impensable que un poder pueda ser juzgado por otro poder. ¿Y de qué forma puede ser que los jueces van a juzgar al legislativo y al ejecutivo? Eso llevaría, según dijeron algunos diputados, a un dominio excesivo del Poder Judicial sobre los demás poderes y a un gobierno de los jueces y a una tiranía judicial. En segundo lugar, lo que se sostenía es que no solamente se invadía a los otros poderes por el hecho de ser juzgados, sino que el Poder Judicial no iba a tener la capacidad de darle una orden a los otros poderes. Y en consecuencia se iba a dar una situación en la cual eventualmente se iba a dar una orden y el Poder Judicial no iba a tener el poder fáctico para hacer cumplir esas órdenes por parte de los otros poderes. Entonces decía, estaríamos creando una situación innecesaria de crisis en la cual pondríamos al Poder Judicial ante la imposibilidad de poder cumplir órdenes que le dé a los otros poderes. Igual, a su vez se decía que era ilegítimo que el Poder Judicial dé órdenes. Y en tercer lugar, un argumento referido a las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque se decía que los gastos públicos son decididos por el Congreso a través de la ley de presupuesto. Y a su vez, de acuerdo a otra cláusula constitucional, todo lo referido a la deuda pública y el arreglo a la deuda pública también le corresponde al Poder Legislativo. De forma tal que si el Poder Judicial diera mandando a pagar una suma de dinero, estaría interfiriendo en una potestad propia del Poder Legislativo que es justamente la de disponer gastos. Y como todos los dineros ya van a estar asignados por el Poder Legislativo a través del presupuesto, estaría en una situación dilemática al poder político. Y a su vez había un entendimiento, y eso fue así a lo largo de casi toda la historia constitucional argentina, una interpretación muy amplia de lo que es una deuda pública. Una deuda pública no es solo lo que surge de una operación de crédito público, sino cuando hace un reclamo, por ejemplo, por una indemnización al Estado, ahí está en juego definir una deuda pública y reconocer una deuda pública. Entonces, ¿qué es lo que consideraban los legisladores? Que si alguien tenía un reclamo por una acción del poder estatal, uno tenía que ir a ese poder estatal, es decir, uno tenía que ir al propio Congreso. Y los legisladores que decían, ¿acaso no van a tener un respeto de sus derechos en nosotros mismos? Y ellos decían que sí. Es interesante ver que en ese debate que se produjo hubo otros que dijeron que esto no era incompatible con la división de poderes y que si se establecía un conjunto de derechos, lo más lógico que es que un poder independiente, que eran los jueces, pudiera resolver el conflicto y el diferendo. Es decir, que había legisladores para lo cual no veían ningún problema en esta situación. Lo interesante es la forma en que se solucionó la situación, al menos legislativamente, porque se llegó a un consenso por indefinición. ¿Qué dijeron los legisladores? Como nosotros no nos ponemos de acuerdo y como pronto se va a instalar la Corte Suprema, no definamos nada en la ley y que sea la propia Corte Suprema la que decida en los casos cuál va a ser la interpretación correcta de la Constitución. Y efectivamente la Corte, en uno de sus primeros fallos, o sea que lo encontramos en el tomo 1, o sea, de su jurisprudencia,
sigue el criterio que les mencioné recién, diciendo que los propios tribunales no podían intervenir en estos casos. Y se empezó a elaborar la teoría del consentimiento. ¿Cuál era esta teoría? Que el poder público, legislativo y ejecutivo podía ser, de acuerdo al vocabulario de la época, arrastrado a los tribunales si ese poder público lo consentía. Es decir, tenía que autorizar poder ante los tribunales. Y a su vez, la decisión que se tomase para no afectar las presupuestarias y de deuda pública del Congreso solamente tenía que tener un carácter declarativo. Es decir, el poder legislativo tenía que autorizar, aceptar o ser juzgado. Los jueces no podían eventualmente condenar al Estado a cumplir porque aquel otro poder espontáneamente iba a cumplir a través del ejercicio de sus propias potestades. Y efectivamente, a partir de mediados de los años 60 hasta fin del siglo XIX, los particulares fueron al Congreso y en el Congreso primero se dio un debate bastante significativo, igual al de la Ley 48, y se autorizó, y luego mecánicamente se daban autorizaciones para poder el Estado ser demandado ante los tribunales. Lo que es interesante mostrar es que tenemos ya en el origen mismo del Poder Judicial, incluso antes, por ejemplo, que se discuta el control de constitucionalidad, que se encuentra la discusión sobre si el Estado es demandado, si los jueces pueden intervenir y en qué medida los jueces pueden intervenir en cuestiones que afecten a los gastos públicos o a los recursos públicos. Y ya en el origen de nuestra práctica constitucional hay más de una posición al respecto sobre cómo entender el lugar de los jueces, la división de poderes, el tipo de reclamo de los derechos y cuál es o cómo comprender el lugar en el diseño institucional de la renta pública, la ley de presupuesto y el manejo de la deuda pública. Es decir, que hay un anudamiento entre derechos individuales, la división de poderes, la ley de presupuesto, los gastos públicos y discusiones propiamente procesales sobre el acceso a la justicia y el alcance de las sentencias, es decir, qué es lo que los jueces pueden decir o no al momento de tomar una decisión. Y es interesante ver que en el año 1900, claro, el Congreso, como estaba atosigado de pedidos de demandas para el Estado, dicta una ley general que es entendido como una autorización general a los particulares para poder acceder a la justicia. Y que, si uno lee los libros tradicionales de derecho administrativo y constitucional, eso se entiende en términos de una delegación, es decir, el Congreso le delega al Poder Judicial una potestad que es propia del Congreso. Y eso luego, como nosotros sabemos a través del artículo 7º de esa ley, se establece el carácter declarativo de las sentencias que condenan al Estado a dar sumas de dinero. Claro, ¿cuál era el derecho que estaba involucrado en aquellos momentos? Claramente era el derecho de propiedad, y el derecho de propiedad de algunos sectores sociales, porque finalmente, ¿cuáles eran los casos paradigmáticos? Bueno, repetición de impuestos, o sea, el derecho de propiedad de los contribuyentes, casos de expropiaciones, es decir, el derecho de propiedad del expropiado, casos de indemnizaciones y casos de contratos. Es decir, era claramente lo que estaba en juego, era el derecho de propiedad de ciertos sectores. Y es claro que hay a lo largo del siglo XX toda una historia sobre esta ley 3.952, sobre la demandabilidad del Estado, y finalmente es toda una historia sobre cómo los jueces fueron adquiriendo poder progresivamente para tomar decisiones que afecten a los gastos públicos. A tal punto que me gustaría leer un comentario de un gran maestro de nuestro derecho administrativo, que era el profesor Muñoz, y que fue juez de nuestra primer conformación del Tribunal Superior de Justicia, que en los años 90 escribió lo siguiente: las sentencias comenzaron a fijar directamente el plazo para su cumplimiento en brevísimos términos de días. Vencidos los mismos, se comenzaba automáticamente con los procedimientos de ejecución, adoptándose todas las medidas propias de ellos.
Los embargos ejecutivos en las cuentas públicas, las transferencias de grandes sumas a los juicios, la ejecución compulsiva de las sentencias, fueron hechos cotidianos durante aproximadamente 20 años. Frente a tan formidable salto hermenéutico, es decir, el carácter declarativo del derecho positivo y los embargos de días que finalmente fueron declarando los jueces desde los años 50 hasta los 90, frente a tan formidable salto hermenéutico, la doctrina guardó un sospechoso silencio. Todos parecían cabalgar alegremente hacia el apocalipsis. Claro, ¿cuál era la doctrina a la que se refiere acá el profesor Muñoz? Se refiere a la doctrina del derecho administrativo generada en la segunda mitad del siglo XX, organizada intelectualmente para proteger o defender el derecho de propiedad. ¿Sí? Es una doctrina del derecho administrativo donde está mucho más el énfasis en la defensa del derecho de propiedad que en un pensamiento, hoy diríamos, estatalista del derecho administrativo, como es el propio que yo diría casi solitariamente durante muchos años, y en los años 90 yo diría casi es el único, junto a Greco, que pensaban de otra forma el derecho administrativo. ¿Qué implicó toda esta historia? Esta historia implicó que en un sinnúmero de juicios en donde estaba en juego el derecho de propiedad, se terminaba con sentencias que condenaban al Estado a dar sumas de dinero, el Estado no cumplía, se ejecutaban las sentencias y se producían embargos. Es decir, los jueces durante todo el siglo XX fueron ampliando su poder en materia presupuestaria claramente, y como también señala claramente Muñoz, la doctrina, él se refiere a la administrativa, nada decía al respecto. Claro, más dramática era la situación del derecho financiero, donde en toda su historia no solamente guardó silencio, sino que ni siquiera consideró que había algo pensable en la relación entre ley de presupuesto, derechos individuales y poder judicial, al punto tal que si vemos, yo diría el 99%, por si hay alguno que no he encontrado, de los textos escritos en la Argentina sobre el derecho financiero hasta salvo los últimos años, en ninguna de sus páginas es un tópico, un tema, una cuestión, un capítulo, reflexionar sobre la eventual vinculación entre división de poderes, poder judicial, derechos individuales y ley de presupuesto. Y si uno ve esos textos, uno ve que toda su reflexión recae ya sea en cuestiones de competencias o de potestades o en cuestiones de procedimientos intraestatales, es decir, en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Claro, ¿qué fue lo que fue cambiando a lo largo e imperceptiblemente del siglo XX? No solamente estuvieron en cuestión el derecho de propiedad de pequeños sectores, sino que hubo dos ámbitos del derecho público que empezaron a tener significación política, cuantitativa al nivel de los juicios y en términos económicos. Uno es el empleo público y un sinnúmero de reclamos salariales se convierten en condenas al Estado a dar sumas de dinero. Y en segundo lugar, el establecimiento y la propia conflictividad posterior del sistema de la seguridad social, donde finalmente el derecho de la seguridad social es equivalente de forma inmediata a tener un derecho sobre una porción de gasto público, ¿sí? Porque tener ese derecho se manifiesta y se materializa directamente en el deber del Estado de gastar o de dar una suma de dinero. Y en consecuencia hay ahí toda una conflictividad judicial que cada vez va a ser más intensa. Entonces, ¿qué es lo más novedoso, ¿no? ¿Por qué hoy en día discutimos tanto sobre esta cuestión y hay mucha discusión al interior del Poder Judicial sobre la intervención de los jueces en materia presupuestaria y al nivel doctrinario? Me parece que lo que sucedió sucedieron muchas cosas, ¿no? Y varias cosas yo diría que son profundamente políticas o jurídicas. Y creo que varios de ellos tienen inicio en el año 1976. Uno podría decir que en toda la historia constitucional argentina, hasta el año 76, hay construcción de estatalidad, con diferentes modalidades, de diferentes formas, pero el proceso de construcción y fortalecimiento del Estado es constante.
se crean las propias instituciones de la Constitución, o sea, el Ejecutivo, los tribunales, el Congreso, pero luego se crea un sistema educativo público, luego un sistema de salud, el sistema de la seguridad social, el sistema de las empresas públicas, todo el sistema de empresas no de servicios públicos, sino estratégicas para el desarrollo nacional y basadas en la soberanía, como todo lo vinculado al petróleo, al carbón, etc. Y ese proceso de construcción de estatalidad se detiene y cambia bruscamente en el año 76, donde hay un plan deliberado de desestructuración del Estado que ya se creó. Y ese proceso siguió, yo creo que salvo un momento de indefinición, que es el periodo de transición a la democracia del 83 al 89, eso siguió hasta el año 2003, donde lentamente y a veces bruscamente cada una de las instituciones estatales que la Argentina construyó a lo largo de 150 años fueron desmantelados, destruidos, erosionados o modificados en su existencia. Yo diría que paralelamente el segundo elemento central político-jurídico es que a lo largo del siglo XX, al margen del derecho de propiedad, se fueron pensando otros derechos, lo que muy genéricamente podemos llamar derechos sociales. Pero los derechos sociales fueron pensados a lo largo del siglo XX, y salvo en los últimos años, en torno a la figura del trabajador. Es decir, el eje de los derechos sociales fue el derecho del trabajo y la inclusión de las personas a la sociedad en la adquisición de su dignidad como ciudadanos plenos se hacía a través del aseguramiento del derecho del trabajo. Y esto implicaba a través de condiciones dignas de trabajo, a través de un salario justo, a través de la posibilidad de la organización sindical, a través de un sinnúmero de elementos a través de los cuales las personas se integraban a la sociedad como trabajadores. De hecho, si nosotros vemos nuestro primer texto que plasma los derechos sociales, que es la Constitución de 1949, el derecho a la infancia, el derecho de la familia, el derecho de la seguridad social, todos están pensados en función de la figura del trabajador, es la familia del trabajador, los hijos del trabajador, qué le sucede al trabajador si por un accidente no puede trabajar, o qué le sucede al trabajador luego de cumplir la edad en la cual puede prestar un servicio en la sociedad industrial. Y lo que ha sucedido a partir del año 1976 es también la destrucción de una sociedad basada en la integración a través de la figura del trabajador. ¿Eso qué significa? A través de un sinnúmero de estrategias se debilitó la situación de los trabajadores en la sociedad. Claramente a través del año 76, disminuyendo el salario real a niveles anteriores a varias décadas, política que fue seguida de forma sistemática a partir de ese momento. Y luego a través de un sinnúmero de mecanismos. Uno de ellos fue, en los años 90, la generación sistemática y deliberada del desempleo, que es uno de los mecanismos centrales para poder disminuir el salario real y la capacidad de negociación del salario de todos los trabajadores. El doble fenómeno de la destrucción de la sociedad del trabajo, la generación del desempleo y de la destrucción de las instituciones estatales genera que los derechos sociales empiecen a ser pensados de otra forma, porque se genera una sociedad donde la integración paradójicamente se produce a través de la exclusión. Es decir, las personas son incluidas a la sociedad a través de su exclusión social. Eso hace que los derechos sociales empiecen a estar desvinculados del derecho de los trabajadores, de forma tal que hoy casi parece natural que haya doctrina que se refiere a los derechos sociales que no tengan ninguna vinculación con los tradicionales de los derechos del trabajador que están pensados por el derecho laboral, algo que tal vez hace 50 años no era pensable en esos términos. Eso hace que nuevas problemáticas surjan en la sociedad y claro, nuevas problemáticas y demandas le surjan a los jueces, pero ya van a no ser los propietarios que van hacia los jueces para que se proteja su derecho de propiedad, no van a ser esas cuestiones masivas y tradicionales y que de alguna forma se fueron procesando, lo del derecho al empleo público y la seguridad social,
sino lo que empezó a surgir es justamente todas aquellas personas que están integradas bajo la forma de la exclusión empiezan a reclamar sus derechos ante los tribunales. Y creo que ahí, claro, empieza a haber un nuevo debate doctrinario, ¿no? Donde ya no es esa situación que señalaba Muñoz, en la cual había doctrina que se silenciaba cuando los jueces condenaban al Estado incluso en días para asegurar el derecho de propiedad de algunos, sino que se produce un debate de otro tipo y creo que bajo la forma doctrinaria hoy estamos viviendo un debate político, económico, social y de valores sobre cómo comprender nuestra sociedad, el Estado y el derecho. Y lo que hay entonces es ese tradicional problema de anudamiento de los derechos humanos, el poder judicial, la división de poderes, está planteado de una nueva manera hoy en día. Además hay que tener en cuenta que aquella discusión del siglo XIX finalmente se planteaba entre pares. Había una élite que era la que circulaba en el poder judicial, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, en el ámbito judicial, en el ámbito de las facultades de derecho y en el ámbito económico, ¿no? Era una élite muy restringida y donde accedía a los cargos públicos a través del fraude. Entonces era una discusión finalmente doméstica, donde había matices, pero eran unos pocos que discutían entre sí. Eso fue cambiando gracias a la ley Sáenz Peña y a todo el proceso de inclusión política del siglo XX y que justamente hoy tenemos un alto grado de inclusión política. Entonces, al haber un alto grado de inclusión política, se producen demandas políticas a todos los poderes políticos, incluidos a los jueces. Lo que pasa es que conviven con un alto grado de exclusión social. Y creo que como sucede en muchas cosas, no sé si mucho más fácil, porque es difícil destruir instituciones, porque para destruir instituciones se necesita mucha fuerza física, generar consenso, un sinnúmero de circunstancias que fue muy difícil que se generaron en la Argentina para poder destruir las instituciones que supimos construir. Pero es claro que es muy difícil reconstruir las instituciones que ya están destruidas, máxime cuando hay un alto grado de exclusión social. Y al respecto, para concluir, me gustaría concluir con una referencia a la Constitución de la ciudad, porque la Constitución de la ciudad se dicta justamente en un momento en el cual la situación de exclusión social está consolidada en la Argentina. Entonces es una Constitución que hace referencia a la situación fáctica en la cual ella se dicta. Como Constitución establece reglas, pero establece reglas sobre la base del reconocimiento de una situación empírica que efectivamente existe en la sociedad. De forma tal que no solamente establece la igualdad en términos genéricos o establece los derechos sociales como habitualmente se hace, sino que hace una referencia explícita a la inclusión social. Y se hace una referencia explícita a la inclusión social es porque está reconociendo, y como efectivamente dijeron muchos constituyentes, a la situación de exclusión social. Yo creo que eso hace que los derechos sociales en la ciudad de Buenos Aires tengan esas singularidades de su propio texto de la Constitución en la medida que hay un mandato constitucional para interpretar todos los derechos en clave de inclusión social. Es decir, cuando interpretamos el derecho a la educación, a la salud o a la vivienda, no lo podemos hacer interpretándolos aisladamente como si fuese un mero problema de derecho a la vivienda, a la salud o a la educación, como muchas veces se hace, sino que hay que entenderlos en un proceso más profundo y en una directiva constitucional que le ordena a todos los poderes públicos pensar las problemáticas jurídicas en torno a la idea de inclusión social y que es algo que no puede tolerarse como tal. Y yo creo que esa es una de las vías muy importantes a través de los cuales podemos hacer reflexiones en la materia presupuestaria. La verdad que tenemos en sucesivas mesas una variedad de temas, de discusiones, y nuestra idea no solamente fue poner el eje en los derechos humanos, por eso lo pusimos en el título, y nuestra idea también es que todos los problemas jurídicos hoy en día los tenemos que ver a la luz de los derechos humanos,
Y creo que sí, esa es otra novedad respecto a los debates tradicionales, porque tradicionalmente siempre se habló finalmente en la Argentina en los derechos individuales. Pero creo que cuando hoy en día hablamos de derechos humanos, hablamos de algo más de aquellos derechos individuales que tradicionalmente se hablaba en el derecho constitucional y que era una cuestión, yo diría, casi libresca. Y si hoy nosotros hablamos de derechos humanos, al menos gente, hay muchos acá de mi generación y que nos educamos en la adolescencia, en el proceso y luego en la transición a la democracia, para nosotros los derechos humanos tienen una significación derivada del movimiento de los derechos humanos, que fue la forma política más central que tuvo la sociedad para reaccionar frente al gobierno militar. Y creo que ese movimiento generó energías sociales y políticas que son luego las que nosotros podemos traducir en términos jurídicos. Porque al menos yo personalmente no creo que los que se dedican, los intelectuales jurídicos, piensen la intelectualidad como si fueran meros intelectuales y todo lo que piensen es fruto de su propia inteligencia, sino que lo que cada uno de nosotros es capaz de pensar depende de aquellas energías que ya la sociedad o existen en la sociedad. Entonces, si hoy nosotros podemos hablar de derechos humanos y en los términos en los que lo hacemos, es porque ha existido una experiencia social en nuestra sociedad y en nuestra comunidad que nos hace vivenciar de otra forma los derechos humanos. Entonces, aquello que tratamos de traducir es, en términos jurídicos, esa energía política liberada por nuestra sociedad. Finalmente, creo que lo mismo pasó con los derechos sociales de los trabajadores. Aquello que se plasmó en términos jurídicos fue la consecuencia de aquella energía política liberada por la inserción de las masas en nuestro sistema político, como sucedió en los años 40 y paradigmáticamente a partir de 1945. Entonces, un eje son los derechos humanos y otro eje es ver la diversidad de temas vinculados al presupuesto. Por eso hablamos de la moneda, hablamos del crédito público, de los diferentes aspectos que son esenciales cuando hablamos del presupuesto. Ya creo que me excedí en el tiempo, así que, bueno, muchas gracias por su paciencia. Les agradezco la atención, antes de ello que estén acá presentes y bueno, y los invito a que compartamos las exposiciones, mucho mejor que esta introducción que he hecho yo y que a continuación vamos a protagonizar. Muchas gracias.